Hola a todos, espero que les guste este fanfic, el link y del creador estará en la descripción. Saludos a todos y espero que les guste. Perdonen las faltas de ortografía. Si quiere que suba una teoría me puede mandar el link o cómo se llama en la teoría. Sin más anuncios que dar, empezamos. Capítulo 13. Tinnitus. 2. Unos segundos después de darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal debido a la mirada de odio de la chica venerada por las espadas de Callan, Lord Ramalis rompió el silencio. Silbido. Ah. Fue la primera vez que Lord Ramalis, sintiendo un dolor ardiente en su derecha, giró su cabeza hacia un lado involuntariamente y dejó escapar un ruido atónito. ¡Ah! Ese fue el comienzo de los gritos que llenaron la oficina previamente silenciosa, comenzando con el grito después de darse cuenta de que su brazo derecho se había caído. Lord Ramalis gritó, presionando su brazo derecho cortado con su mano izquierda. Sin embargo, la chica que lo había hecho se acercó a Lord Ramalis con un rostro todavía lleno de molestia y odio. Grieta. Luego le golpeó la cabeza contra el suelo. ¡Cuac! A pesar de romper el piso de madera de la oficina de los lores, Lord Ramalis, anteriormente un héroe, no murió, sino que gritó. La muchacha, mirándolo fijamente, movió la mano para agarrar a Lord Ramalis por el cabello y tiró de él hacia arriba. Su rostro estaba cubierto de sangre debido a los arañazos de las astillas de madera. Respóndeme, ¿enviaste mi veneno al señor de Lartania que regresó esta vez? Sintió miedo al escuchar la voz de la chica una vez más, pero le costó comprender la situación. ¿Por qué ha sucedido esto de repente? Claramente, Lord Ramalis había solicitado el apoyo de las espadas de Callan en previsión de la llegada de Ojos Rojos. Por lo tanto, las espadas de Callan aquí presentes sin duda deberían haber sido sus aliadas. Se suponía que sería un aliado. Sangrando, Lord Ramalis miró a Loriel, una de las espadas de Callan que estaba junto a la puerta, pero ella no hizo nada y solo lo observó sufrir. Como si no tuviera ningún deseo de intervenir. Entonces, Lord Ramalis volvió su mirada hacia la muchacha que sostenía su cabello. ¿Eh? Él, sin darse cuenta, dejó escapar un sonido de incredulidad. Eso se debió a que la apariencia de la chica era definitivamente una que Lord Ramalis había visto en alguna parte. Su cabello largo y oscuro, así como sus pupilas tan oscuras como si arrastraran a uno a un abismo. De manera similar, el hecho de llevar un cheongsam oscuro y la distintiva oscuridad que flotaba sobre sus hombros le recordaron al señor Ramalis a cierto ser en su memoria. En el momento en que recordó plenamente ese ser, ¿qué? Lord Ramalis miró al ser frente a él con una expresión de incredulidad. Si lo que entendió y dedujo era correcto, entonces ahora comprendía toda la situación. Por supuesto, todavía había muchas cosas que no entendía. La pregunta era por qué ella, que había desaparecido hacía 8 años, aparecía aquí ahora. También era una pregunta por qué las espadas de Callan mostraban reverencia hacia un ser que una vez fue parte de la mesa redonda de Lartanías. Sin embargo, esas preguntas no eran tan importantes. Lo que se veía claramente en su rostro era miedo. Emociones empapadas de miedo. Sus ojos comenzaron a temblar en su extremo claramente visible, y su mano izquierda que sostenía el muñón comenzó a temblar. Era algo natural. Después de terminar todas sus deducciones y darse cuenta de quién era la persona que tenía frente a él, le resultó demasiado fácil predecir su propio final. Así, Lord Ramalis abrió la boca para pedir perdón lo más cobardemente posible y con miedo en los ojos, pero, gobernante absoluto de la oscuridad, ¿ha habido algún malentendido? En el momento en que esas palabras fluyeron de la boca de Lord Ramalis. Por primera vez, Loriel, que no había pronunciado palabra desde que entró en esa oficina, dejó escapar una exclamación baja. Una exclamación tranquila pero en cierto modo arrepentida. Por un fugaz momento, Lord Ramalis sostuvo la mirada de Loriel. Miró a Loriel, quien lo miraba con una mirada sin emociones pero arrepentida, como si no pudiera entender. Mi título dado por esa persona es el gobernante absoluto de la oscuridad. El momento en que se escuchó la voz. Lord Ramalis pudo ver la expresión de las chicas. El rostro de la niña, que hasta ahora había estado fruncido, se retorció como el de un demonio. Y con eso. ¡Bum! ¡Crack! Antes de que pudiera reconstruir adecuadamente el rompecabezas del pensamiento, su cabeza fue destrozada y estallada por la oscuridad que flotaba detrás de la chica. Loriel, conocida como la espada Shin y una de las 5 espadas de Callan, suspiró involuntariamente al ver el cuerpo de Lord Ramalis estrellado contra el suelo como un muñeco de trapo. Cometer semejante error, entre todas las cosas. Por supuesto, la muerte de Lord Ramalis ya era segura incluso antes de que ella llegara aquí. ¿Por culpa de quién?
Por culpa del propio Lord Ramalis, debido al informe que había presentado. Pero si no hubiera sido por el error, Lord Ramalis podría haber vivido al menos otros 10 minutos antes de morir. Bang. 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 De esta manera, el cuerpo no habría sido aplastado instantáneamente contra el suelo del territorio de una manera tan desordenada. Loriel miró en silencio el lugar donde fue destruido el cuerpo de Lord Ramalis, luego la miró. Verla todavía no apaciguada, con su rostro lleno de profunda ira a diferencia de su habitual apariencia inexpresiva, fue algo que incluso Loriel vio por primera vez, suficiente para intimidarla un poco. Al mirarla, Loriel pensó una vez más en su título. El gobernante absoluto de la oscuridad. En verdad, incluso Loriel pensó que su título no sonaba tan impresionante. Sinceramente, para hablar un poco más francamente, su título parecía infantil. Sin embargo, hasta donde ella sabía, nadie se atrevía a ignorar a la muchacha que tenían delante. Ni siquiera las 5 espadas de Callan. No los grandes nobles que conocían en secreto su identidad. Ni siquiera el rey. Nadie se rió del título de las chicas. El poder que poseía la muchacha era tan inmenso que incluso el rey tuvo que hablar de ello con asombro. Porque todos los que conocían a la niña sabían lo que les pasaba a quienes se le cruzaban en el camino. Y sobre todo, ella era, Loriel. Sí, maestro. ¿Lo encontraste? Porque ella era la maestra de las 5 espadas, considerada la mayor fuerza del reino Callan. Si te refieres al colgante de Juliars, lo encontré. Dámelo. Ante el gesto de la chica, Loriel sacó el colgante de su pecho e inclinó respetuosamente la cabeza levemente para entregárselo a su maestro. Estaba en la lista de entrega, por lo que fue fácil encontrarlo en el almacén. Al escuchar las palabras de Loriel, después de recibir el artículo, pareció hacer flotar el colgante en la oscuridad y examinarlo. ¿Está hecho luego, guardando el colgante? Preguntó. Loriel, ¿qué noble está relacionado con este sinvergüenza? Duque Ray Pellaosin. Loriel nombró al duque, que estaba entre los 3 nobles más importantes del reino de Callan, incluido el rey. Sin embargo, incluso al escuchar el nombre del duque, que tenía un poder al que ni siquiera el rey podía oponerse imprudentemente, ella permaneció impasible. Dile, ella dijo. Si no hace caso a mi advertencia una vez más, personalmente le arrancaré la garganta y lo colgaré en el centro de su territorio. Loriel, que también escuchó esto, respondió. Todo como quieras, maestro. Ella hizo una reverencia respetuosa y dijo. Si el duque comete otro error, nosotros, las 5 espadas, lo desmembraremos y lo presentaremos ante usted, maestro. Ella demostró su lealtad inquebrantable. Y luego, el gobernante absoluto de la oscuridad, sin dudarlo, se dio la vuelta. Ahora, solo 2 más, solo 2 más. Ella murmuró en voz baja y salió de la oficina. Y ya no quedaba nadie allí. Y en ese momento. Mi señor. ¿Por qué? Kim Yun-woo, mientras pensaba profundamente si construir primero la herrería o la taberna después de que la empalizada estuviera completamente terminada, respondió a la voz. Se ha producido un cambio en la tasa de afluencia de territorios. Por supuesto que subiría, con la empalizada construida, tenemos unos cimientos, así que habría subido como un 10%, ¿no? Habló como si no fuera gran cosa, pero luego, no es solo eso. ¿Qué? Recomiendo verificar la tasa de afluencia de territorios. Loria sugirió eso. Pronto, Kim Yun-woo tenía una mirada perpleja. Tasa de afluencia territorial. 333%. Se iniciará un evento desencadenado por el incidente. Capítulo 14. ¿Cómo? ¿Por qué? De la boca de Ramalis surgió una pregunta. ¿Cómo diablos? No había una sola cosa que no fuera una pregunta. Desde el momento en que se involucró con Lartania, no hubo una sola cosa que no planteara preguntas. Era un misterio por qué uno de los héroes de Lartania operaba en secreto en el reino de Callan. También era un misterio por qué Ojos Rojos estaba arrasando en nombre de un señor que ahora no tenía nada más que ruinas, a diferencia de 10 años atrás. El mayor misterio era que Ojos Rojos estaba parado justo frente a él. Esta fue, sin duda, una historia extraña. Road Malis había muerto. Solo había resucitado con el poder de un artefacto, y su muerte era un hecho innegable. Aún así, ¿por qué? Ojos Rojos estaba esperando a Road Malis. Como si ya supiera que él volvería a la vida. Así, ante la pregunta que Road Malis lanzó sin querer, Ojos Rojos, intuitivamente, dio una respuesta tan vacía de sustancia que dejó a Road Malis sintiéndose completamente desolado. El siguiente momento. Silbido. Ark.
Road Malice gritó de terror cuando se dio cuenta de que Ojos Rojos le había cortado las piernas. En ese momento Merilda, sin decir palabra, cogió una botella de vino que había dejado a un lado y la abrió mientras pisaba el pecho de Road Malice. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Un grito estalló en la boca de Road Malice. Merilda miró a Road Malice con indiferencia y con la botella tapada. Es extraño, todo es extraño, todo. Sin embargo, Road Malice, lleno de indignación y enojo por la injusticia en lugar del miedo que acababa de sentir, comenzó a gritar como si lo escupiera. Ojos Rojos. ¿Por qué haces esto por el señor de hace 10 años? ¿Por qué el gobernante absoluto de la oscuridad opera en secreto en el reino de Kalan? Ya no formas parte de la Artania, ¿verdad? Ni el gobernante absoluto de la oscuridad ni tú. Road Malice sabía que aunque Ojos Rojos había atacado el territorio, ella no era una heroína afiliada al territorio de la Artania. No, él tenía que saberlo. Aquellos que se convertían en señores con el poder de la piedra del territorio podían saber si estaban vinculados a una relación contractual con los héroes por sus colores. El color rojo indica un héroe que ya ha hecho un contrato y no puede hacer otro. El color verde indica un héroe que está disponible para contrato. El gris, sin mostrar color, indica un héroe que no pertenece a ningún lugar y no tiene intención de ser reclutado. Y cuando Road Malice vio por primera vez a Ojos Rojos en el territorio de Sertoa, lo hizo, por si acaso, usando el poder de la piedra del señor. Que el color que emanaba del cuerpo de Ojos Rojos era gris. ¿Por qué haces esto cuando ya ni siquiera estás afiliado a ese señor? ¿Por qué? Escutiendo sangre de su boca como si estuviera desahogando su frustración, Road Malice recuperó el sentido después de todas sus palabras y tenía una expresión de terror. En el momento en que habló, sintió como si el mundo entero lo estuviera reteniendo, gritando por un sentimiento de injusticia, pero después de desahogar su ira, el miedo comenzó a apoderarse de él nuevamente. Sin embargo, sorprendentemente, Ojos Rojos, que había estado escuchando los gritos enojados de Road Malice, lo miró con una expresión inesperadamente indiferente, a diferencia de antes. Justo cuando se sentía desconcertado por esto, hay una cosa que todos, incluido tú, tienen mal entendida. Ella habló con calma, no con enojo como antes. Mi relación con mi maestro no está limitada únicamente por un contrato de ese tipo. Ojos Rojos se inclinó. ¿Quién crees que es la razón por la que tengo tanta fuerza, siendo perseguido por cazadores de esclavos? ¿Quién crees que enseñó técnicas de combate a un tonto despistado de la tribu Lanjin? ¿Sabéis de quién recibí el epíteto y el nombre que todos gritáis y recordáis? Esa ropa, ese peinado, incluso el instinto de darte cuenta de que volverías a la vida, ella miró a Road Malice. Todo lo recibí de mi maestro. Sin excepción, todo de mi maestro. Ojos Rojos mira a Road Malice. Road Malice también miró a Rebelles. Y entonces se dio cuenta de 2 cosas en las que se había equivocado. Mi maestro es mi todo. Una de ellas era que Ojos Rojos, que parecía infinitamente indiferente y fría, tenía algo característico único de una loca. El otro era vaya, todo. Ese Ojos Rojos no estaba tranquilo, sino más enojado que nunca. Y luego, entonces, tú que intentaste quitarme todo, grieta. Van a morir. Ojos Rojos, que mató a Road Malice metiéndole una botella de vino en la garganta, pronto desapareció silenciosamente del lugar. Territorio. Lartania. Nivel de desarrollo territorial. 23 residentes del territorio. Humanos. 918 edificios propios. Castillo de los Señores LV1 Muro LV1 Distrito Residencial LV1 Forja LV0, en construcción, 0% Cuartel LV0, en construcción, 77% Taberna LV0, en construcción, 77% Fuerzas Militares. Ninguno, Kim Yun-woo, mirando fijamente la ventana del territorio que mostraba que el número de residentes del territorio había aumentado a casi 900 en solo unos días, tenía una expresión muy extraña. La razón fue el número cada vez mayor de habitantes del territorio. Por supuesto, un aumento en el número de residentes en un territorio es algo bueno. Porque en Artale el número de habitantes del territorio se traduce esencialmente en fuerza laboral. Sin embargo, esto ocurre cuando la estructura básica del territorio ya está establecida. Si el número de residentes aumenta sin la mano de obra para gestionarlo, podría conducir a una rebelión en el peor de los casos. Por supuesto, en el juego original, no hay rebeliones al comienzo del juego. Esto se debe a que cuando comienzas Artale, o bien empiezas con todos los edificios básicos ya construidos, o bien se construyen casi instantáneamente, incluso si no lo están. Pero ¿qué pasa ahora con el territorio de Lartania?
La empalizada acaba de ser construida y el castillo de los señores, parcialmente destruido, aún está por reparar. ¿Eso es todo? Debido a la afluencia de habitantes del territorio, fue necesario destinar mano de obra adicional a la zona residencial y la forja, que debería ser la base de los proyectos militares y agrícolas, aún no se ha construido. Además, la taberna para seleccionar héroes que gestionen el funcionamiento interno del territorio es inexistente. El puesto comercial, igualmente inexistente. En otras palabras, a pesar de que Kim Yun-woo esencialmente no puede hacer nada, la situación es tal que no sería extraño que ocurriera una rebelión en cualquier momento debido a la afluencia de residentes del territorio. Sin embargo, a pesar de tal situación, la razón por la que Kim Yun-woo tenía una expresión matizada era porque eficiencia laboral. 75% la eficiencia laboral, que debería haber disminuido con el aumento de los residentes del territorio, todavía se mantuvo en un nivel bastante alto y, además, el nivel de insatisfacción de los residentes del territorio fue menor de lo esperado. Y la razón de eso fue, por un título. Sí, la historia sobre el título Rey de los Troncos que surgió la última vez también se ha extendido entre los refugiados que llegaron esta vez. Ante las palabras de Loria, Kim Yun-woo asintió y dijo. Ah, entonces quieres decir que la insatisfacción es baja porque se ha extendido la historia de ser un mensajero de los dioses o algo así. No, no es eso. ¿Eh? Entonces, ¿qué es? No fue eso lo que acabas de decir. Es cierto que la historia trata sobre el título Rey de los Troncos, pero no es la historia de un mensajero del dios que se ha propagado. Más bien, se trata de aplastar los cuerpos de los bandidos con troncos. Para dar más detalles, la historia que se ha difundido es que justo después de decir ¿quieres probar el tronco? Agitando su mano, los troncos salieron volando y convirtieron a los bandidos en carne picada. Nunca dije eso. Los rumores tienden a distorsionarse, mi señor. Se distorsionó de manera extraña. Aún así, gracias a eso, el nivel de insatisfacción es significativamente bajo. Al darse cuenta de que la insatisfacción no se debía a razones religiosas sino a miedo, Kim Yun-woo, con una expresión compleja, dijo, entonces, ¿cuánto tiempo más falta para que el territorio empiece a funcionar correctamente? Como era de esperar, deberías poder comenzar a administrar el territorio adecuadamente dentro de 20 días, una vez que la forja, el cuartel, la taberna y el puesto comercial estén completamente construidos. En realidad, al escuchar las palabras de Loria, Kim Yun-woo asintió con satisfacción y miró los espacios residenciales más allá del castillo de los señores. La población ciertamente había aumentado significativamente desde antes. Al ver a los refugiados del exterior colocando esteras y comenzando a vender productos, ya que aún no se había construido un mercado, Kim Yun-woo pensó de repente de dónde habían venido los refugiados. Sertoa, el territorio de Sertoa. El representante de los refugiados, que llegó poco después de que surgiera el evento, dijo que se convirtieron en refugiados y llegaron a Lartania después de que Ojos Rojos destruyera su territorio. Al escuchar esa historia, Kim Yun-woo se dio cuenta de un hecho cierto. Por alguna razón, Merilda lo estaba ayudando. Por supuesto, Kim Yun-woo no podía entender completamente por qué Merilda lo estaba ayudando. Sin embargo, considerando que cada territorio que Merilda había atacado había sido después de algunos eventos ligeramente inconvenientes para Kim Yun-woo, era difícil atribuirlo a una mera coincidencia. Interiormente pensó que su especulación era correcta. Por lo tanto, tal vez debería conocerla y hablar con ella cuando tenga la oportunidad, como una forma de agradecerle. Mientras Kim Yun-woo pensaba esto, Loria habló. Pero, una vez completada la estructura básica del territorio, ¿cómo planean expandirlo? Por ahora, la población está cubierta, pero como saben, no será fácil expandir el territorio de la forma habitual dada la situación actual. El punto de Lorias era ciertamente válido. Aunque ahora era relativamente libre debido a que aún no podía administrarlo, no podía darse el lujo de hacer crecer el territorio lentamente como lo hizo en Artale. Si bien puede que no parezca gran cosa ahora que el territorio no ha crecido mucho, una vez que crezca y los recursos comiencen a acumularse, otros territorios comenzarán con entusiasmo conflictos para saquear esos recursos. Además, debido a que el nivel del territorio es más alto que el nivel de desarrollo, monstruos fuertes del laberinto surgirían periódicamente, y si las predicciones de Kim Yun-woo eran correctas, eventos de alto riesgo y alto retorno ocurrirían con frecuencia a partir del nivel de territorio 30. Cosas como grandes redadas seguirían ocurriendo de la misma manera.
Entonces, si Kim Yun-woo manejara el territorio de la forma habitual en este momento, naturalmente fracasaría. No, no solo sería probable, sería inevitable. Sin embargo, a pesar de saber esto está bien. Tengo un plan. Kim Yun-woo afirmó con confianza. ¿Puedo preguntar cómo planean administrar el territorio? Siguiendo la pregunta de Lorias. Voy a crear una ciudad laberinto. ¿Una ciudad laberinto, dices? Sí. Kim Yun-woo sonrió y murmuró. Una ciudad donde los mejores talentos de todo el continente no pueden evitar reunirse. El señor de Raipel, un territorio situado al este del reino de Kalan, también se encuentra entre los 3 primeros en prosperidad entre los territorios pertenecientes al reino. El duque Raipel Yaosin, una de las 3 figuras más poderosas del reino, posee fundamentalmente un carácter arrogante. Sin embargo, la mayoría de los nobles e incluso el rey de Kalan no han criticado la naturaleza arrogante del duque. La razón es simplemente que el duque Raipel Yaosin estaba en una posición en la que podía permitírselo. Se encuentra entre las 3 personas más poderosas del reino, incluido el rey, y tiene más de 8 héroes en su territorio, héroes cuyas reputaciones van más allá de la mera fama al nivel de leyendas. Además, su territorio tiene miles de soldados a los que el duque puede llamar en cualquier momento, y es el único territorio del reino que tiene un número significativo de gremios de combate establecidos. Gracias a esto, hay mercenarios que pueden ser contratados en cualquier momento por el precio adecuado, complementando la naturaleza arrogante del duque Raipel Yaosin. ¿Por qué no lo matamos? Al maestro le molestaba, ¿no? Ruina. El maestro dijo que solo diera una advertencia y nada más. Quiero matarlo. ¿No puedo hacerlo? ¿Queréis molestar a nuestro maestro? Ja. No entiendo por qué deberíamos perdonar a ese cerdo que ni siquiera escucha las palabras de nuestro amo, el que no hizo caso a la única advertencia de nunca tocar el territorio de Lartania. Cállate, Ruina, podría incomodar a nuestros amos, amo. ¿Por qué? ¿No deberíamos darle la oportunidad de hacerlo él mismo? Ah. Bien. Entonces mataremos solo a la mitad. Temblando de miedo, gracias a las 5 espadas de Kalan que habían venido a seguir la orden del gobernante absoluto de la oscuridad. Capítulo 15. Dentro de la oficina, donde las 5 espadas de Kalan hablaban libremente, el duque Raipel Yaosin sintió una sensación de vergüenza por esta situación. Y con razón, ya que el duque nunca había sido tratado de esa manera por nadie antes. Para los habitantes de sus territorios, él era como un dios. Incluso los nobles del mismo rango lo adularían y se revolverían como perros ante una sola palabra suya. Ni siquiera el rey de Kalan podía ignorar al duque. Los abundantes recursos de su territorio le trajeron una riqueza y un poder que no podían ignorarse. Sin embargo, la razón por la que no podía levantar la cabeza, a pesar de su naturaleza arrogante, era porque los que estaban frente a él eran las 5 espadas de Kalan, la mayor fuerza del reino, capaces de destruir un territorio con solo sus 5 miembros. La razón por la que vinieron fue por su maestro. Este maestro era una entidad desconocida para la mayoría de los nobles, conocida solo por los 6 que asistían al consejo más alto dentro del reino de Kalan. Habían llegado ignorando la advertencia del gobernante absoluto de la oscuridad, quien en las sombras había hecho crecer al otrora más débil reino de Kalan para que fuera comparable a otras naciones, su maestro, por lo que permaneció en silencio. Aún así, esto es. El duque frunció el ceño y miró las 5 espadas. El propio duque Raipel Yaosin se dio cuenta de que había sido un error haber hecho mal uso del veneno para lavar el cerebro. Después de todo, fue él quien se lo dio a Romalis sin las debidas advertencias para usarlo para colonizar territorios vecinos. Sin embargo, el duque Raipel Yaosin lo consideró un accidente. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que el señor de Lartania, un territorio casi en ruinas y a punto de desaparecer, regresaría? Esto fue un accidente, así que no hables tan imprudentemente. Así, cuando el accidente empezó a tomar ese giro, el duque intentó hablar con las 5 espadas con un dejo de incomodidad, pero el duque de repente detuvo lo que estaba a punto de decir y cerró la boca. Eso se debió a que las 5 espadas de Kalan, que hasta hace unos momentos habían estado hablando tranquilamente sin ningún cambio en su expresión, miraron al duque simultáneamente. Oye duque, parece que estás bajo algún malentendido. ¿Crees que te mantenemos con vida porque queremos? Jadear. Sintiéndose como si estuviera siendo estrangulado por la intención asesina de Ruin, una de las 5 espadas que había estado hablando de quitarle la vida al duque, instintivamente cerró la boca. No te equivoques, duque. Gracias a la gracia de nuestro maestro, has crecido tanto, así que no muevas la lengua como un perro.
Ruina, mirando al duque con ojos brillantes con intenciones asesinas como si estuviera a punto de matarlo en cualquier momento, gruñó pero, detente, Ruina. Al escuchar la voz tranquila de Loriel, Ruin miró fijamente al duque por un rato más antes de darse la vuelta sin dudarlo y salir de la oficina con el ceño fruncido. Y Loriel, que había detenido a Ruina, dijo: Duque Ray Pellaosin. Esta vez, el maestro me dijo que lo dejara pasar con una advertencia, así que no diré mucho. Dijo mientras miraba al duque con su característica expresión serena. Si se presenta una situación así de nuevo, no detendré a Ruin. De hecho, no será necesario. Te ejecutaré personalmente y colgaré tu cabeza en la bandera del castillo de los Lores. Temblar. Loriel claramente no mostró ningún rastro de emoción. Sin embargo, a pesar de esto, el duque involuntariamente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante esas palabras. Recuerda, duque. La razón por la que pudiste ascender a tu puesto. Y. Con esas palabras, que nosotros, conocidos como las espadas de Callan, a quien pertenecíamos originalmente. Las 5 espadas de Callan desaparecieron de la oficina del duque, y durante un largo tiempo, el duque no pudo hacer nada más que dejar de respirar, sus ojos se llenaron de miedo. Pensándolo bien, no le gustó el nombre de gobernante absoluto de la oscuridad. No, ella en realidad detestaba ese título en el pasado. La razón, claro, fue que era infantil. Claro, ese título se lo había otorgado quien la había acogido sin discriminación alguna, un semidemonio que tuvo que ocultar su identidad toda su vida y la había ayudado a crecer sin pedir nada a cambio. Pero en aquel entonces, lo encontraba vergonzoso y detestable. Sin saber realmente cuánto honor era. En el castillo subterráneo construido en una enorme caverna debajo del territorio santo, una importante fortaleza del reino de Callan, donde el rey sirve como señor, miró el pergamino en su mano. El pequeño trozo de pergamino decía: el señor de Lartania ha regresado. Ella recibió este pergamino hace una semana, al darse cuenta de que el señor de Lartania había regresado, y hace 3 días confirmó que efectivamente era el de hacía 10 años. Sin embargo, incluso después de darse cuenta de ese hecho, ella, la gobernante absoluta de la oscuridad, no actuó. ¿Por qué su corazón se había desviado? No. Su corazón, que había estado tranquilo durante 10 años, se aceleró solo al leer los caracteres escritos en ese simple trozo de pergamino. Solo recordar su voz, cuyo rostro apenas podía recordar ahora, la hacía temblar. Y en los días en que recordaba el día en que se dio cuenta de que él había desaparecido, las lágrimas fluían todo el día. Sin embargo, la razón por la que el gobernante absoluto de la oscuridad no lo buscó a él, quien podría ser considerado su única luz, fue debido a los pecados que ella había cometido. El gobernante absoluto de la oscuridad recordó un día después de haberse ido. Aquel día se cumplía un mes desde la partida del Señor, que sin duda era su luz. Al mirar atrás, se sintió como una completa tonta por estar enojada con el señor que no regresó. No, quizá era ansiedad. Tal vez, la ansiedad de que el señor nunca regrese. Pero, para reprimir por la fuerza esa ansiedad, ella imaginó que el señor estaba enfrascado en una lucha de poder. No había pasado tanto tiempo antes, pero hubo algunas ocasiones en las que no regresó durante un período prolongado. Así que se lavó el cerebro a sí misma. El señor estaba enfrascado en una lucha de poder con ellos. No regresaba para quebrantar su orgullo. Repitiendo este autolavado de cerebro, el medio demonio comenzó a creer con el tiempo que el señor de hecho no regresaría para ganar la lucha de poder. Al día siguiente de la desaparición del señor, ella destruyó todos los regalos que él le había dado. Ella rompió los accesorios que él le había regalado. Ella rompió las armas que él le había dado. Ella rasgó la ropa que él le había dado. Ella pisoteó incluso los objetos más pequeños que él le había dado. Ella quería vengarse del señor que hacía sufrir tanto su corazón. Queriendo hacerle pasar un mal rato al señor que ni siquiera podía aceptar adecuadamente sus más mínimos berrinches. Tontamente se convenció a sí misma, creyendo firmemente su propia mentira de que él no regresaría porque estaba involucrado en una lucha de poder, y desahogó su frustración acumulada. El señor seguramente regresaría. Porque no podía abandonarla. Pero luego pasó otro mes. Pasó medio año. Y luego otro año. Ella se dio cuenta. Que el señor no volvería. Sentado en el lugar donde el señor siempre se sentaba, el medio demonio pasó días y noches llorando después de darse cuenta de eso. Llorar hasta cansarse, quedarse dormida, despertarse y luego llorar hasta volver a dormirse se convirtió en su rutina. Después de pasar unos días en un estado tan completamente destrozado, se tambaleó hasta su habitación.
Ella quería escapar. Del hecho de que el señor no regresaría. Para escapar del hecho de que su voz y su rostro se desvanecían poco a poco de su memoria. Ella se dirigió allí. A su habitación, donde estaban los regalos del señor. Y luego cuando la mitad demonio regresó a su habitación, lo que vio fueron los regalos del señor, su única fuente de luz, hechos añicos. Al ver eso, inmediatamente pensó en su yo pasado. Qué tonta había sido al destruir todos los regalos de los señores. El medio demonio lloró amargamente. Sobre los objetos de los señores ella misma los había roto. Reuniendo todos los recuerdos, abrazó los restos ahora de chatarra de los regalos y lloró. Su cuerpo quedó cubierto de sangre por los afilados fragmentos de metal, pero esas cosas no le importaban. Porque el dolor en su corazón, como si lo hubieran vaciado, era mucho más terrible que cualquier herida física. Ridículamente, se maldijo a sí misma mientras sollozaba. Al final, lo único que le quedó en ese momento fue el título de gobernante absoluto de la oscuridad otorgado por el Señor. Sí, nada más que eso. El vínculo y los recuerdos con el Señor, solo eso quedó. Desde entonces, ese título se convirtió en su punto débil. Y así pasó otro año. El medio demonio abandonó el territorio. Para llenar una vez más el vacío dejado por los regalos de los señores, ella misma se había destruido. Para que cuando el señor algún día regresara, no se decepcionara de ella, para devolver todos los dones a su estado original. ¿Por qué tenía miedo? No podía soportar la idea de que el señor regresara, viendo los regalos destruidos y mirándola fríamente. Si yo recibiera una mirada así del señor, yo, jadeo, resoplido, sollozo. Solo imaginarlo la hacía sentir sofocada, por lo que detuvo a la fuerza sus pensamientos. Su respiración no se calmaba, su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar en cualquier momento y se formaron lágrimas en sus ojos. No, tal cosa nunca debe suceder. No quiero que me odien. No quería ser rechazado. En su vida, ella no quería perder de nuevo la luz, el único que la había alcanzado y la había salvado, un mitad demonio. Por eso fue. Debo reunirlos a todos, todo. Ella no podía regresar hasta que hubo recogido todos los dones dados por el Señor. Ella nunca podría regresar atrás. Solo faltan 2 para coleccionar. Afortunadamente, su situación actual no era tan mala. Aunque no le agradaba, la arrogante chica lobo estaba protegiendo al señor, y ahora solo quedaban 2 regalos para recoger. Solo faltan 2 para coleccionar. Además, era solo cuestión de tiempo antes de recoger los 2 artículos. Puedo ser perdonado. Se encontró imaginando. Habiendo recogido todos los regalos. Regresando despreocupadamente, postrándose ante su luz, pidiendo perdón. Y el señor, sonriendo, aceptó sus disculpas. Jajajaja, sintiendo una esperanza onírica, fuera posible o no, sin darse cuenta se deleitó en la alegría. Pero para escapar de la ansiedad que siempre la invadía, ella, como siempre lo había hecho, se entregó al placer solo para librarse de la ansiedad. Invocando el nombre del Señor. Capítulo 16. Fundamentalmente, el desarrollo territorial de Artale sigue una ruta bastante estándar para el contenido basado en el territorio. Comenzando con el castillo de los señores como base, después de construir todos los edificios de producción básicos, se construyen los edificios de primer nivel. Esto es, hasta que todos los edificios de primer nivel estén construidos y el territorio esté más o menos encaminado. Sin embargo, después de eso, cuando puedes comenzar a construir edificios de segundo nivel y definir la dirección real de los territorios, Artale se vuelve distinto de otros juegos de territorio basados en la WoW. A diferencia del contenido de territorio habitual, donde simplemente subes de nivel los edificios, reclutas muchos soldados y luchas a ciegas para saquear recursos o expandir territorio, Artale tiene muchas formas de territorios. Entre ellos, hay 3 tipos principales. Territorios comerciales, de producción y de combate. Para territorios de combate, como sugiere su nombre, es un tipo que utiliza el combate PvP para saquear recursos y apoderarse de castillos para el desarrollo territorial. Los territorios comerciales, literalmente, implican operar una gran empresa comercial, comprar territorios con dinero o invertir fondos para el desarrollo. Por último, los territorios de producción son un tipo que se centra en el desarrollo del territorio mediante la venta de recursos especiales que solo se pueden producir a través de una ruta de producción, junto con artefactos equipados por héroes de los laberintos. Si bien existen muchas otras formas de territorios, los usuarios básicamente eligen una de estas 3 direcciones.
Por supuesto, a medida que el nivel del territorio aumenta y se desarrolla, puedes disfrutar de todo el contenido de manera uniforme, pero Kim Yun-woo también aumentó inicialmente su nivel de territorio como territorio comercial. Si Artale fuera un juego de territorio común, los territorios de combate habrían sido los más destacados, pero sorprendentemente, Artale no era adecuado para combates indiscriminados. La razón se debe al sistema de relaciones basado en la dirección de los territorios. Para cada uno, los territorios comerciales tienen altas relaciones con los NPC de las compañías comerciales, y los territorios de producción tienen altas relaciones con los gremios de producción, aventureros y héroes basados en acciones, lo que dificulta que los gremios de combate, que solo deben suministrar recursos desde el exterior, interfieran. Por el contrario, los territorios comerciales y de producción también deben consumir recursos de manera constante para mantener relaciones elevadas y disuadir a los territorios de combate de saquear, lo que hace que Artale sea un juego de territorio bien equilibrado y diverso en su dirección. Bueno, incluso ese equilibrio bien logrado fue destruido por un solo BM. Con ese pensamiento, Kim Yun-woo miró la ventana del territorio. Territorio. Lartania Desarrollo del territorio. 58 residentes del territorio. Humanos. 1084 edificios propios. Castillo del Señor LV1. Mejora 0% Muro LV1 Distrito Residencial LV1. Mejora 0% Herrero LV1. Mejora 0% Cuartel LV1. Mejora del 22% Taberna LV1. Mejora 0% Tropas propias. Ninguno, en aproximadamente 3 semanas, muchos aspectos del territorio habían cambiado. Inmediatamente, la zona residencial se llenó de gente que vivía junta, un marcado contraste con la época en que Kim Yun-woo llegó por primera vez, y había pequeños negocios funcionando entre los estrechos caminos. Frente a ellos había un herrero y una taberna, con cuarteles construidos al este del castillo de los señores y residentes dedicados a la agricultura al oeste de la zona residencial. En otras palabras, hablando positivamente, Lartania finalmente había tomado la forma de un territorio apropiado. Por supuesto, negativamente, se podría decir que apenas había llegado al comienzo del tutorial en Artale, pero en última instancia, lo importante para Kim Yun-woo era que se habían establecido las bases para administrar adecuadamente el territorio. Señor, ahora es posible la gestión básica. Entonces comencemos a ponernos manos a la obra. Comenzando con Kim Yun-woo respondiendo a las palabras de Loria con una sonrisa. Bueno, comenzamos por desarrollar el territorio primero. Él murmuró. Señor, lo siento pero ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es? Recuerdo que mencionaste hacer una ciudad laberinto la última vez, pero ¿qué quieres decir exactamente con ese tipo de territorio? Kim Yun-woo asintió como si fuera una pregunta razonable ante la curiosa indagación de Loria. Ella era básicamente un NPC que ayudaba con el desarrollo del territorio, pero un territorio como la ciudad laberinto mencionada por Kim Yun-woo no existía en Artale. Así, contemplando cómo explicar este territorio, Kim Yun-woo pronto abrió la boca como si hubiera pensado en una buena explicación. En pocas palabras, piense en ello como si estuviera haciendo negocios a través del laberinto. ¿Haciendo negocios a través del laberinto, dices? Sí, más precisamente, se trata de hacer negocios con piedras mágicas que provienen del laberinto. Básicamente, hay monstruos dentro de los laberintos de este mundo, y cuando se eliminan estos monstruos, se arrojan piedras mágicas. Estas piedras mágicas son una fuente de energía como el petróleo y la electricidad en el mundo de Kim Yun-woo y un recurso esencial para las armas y más en Artale, por lo que la demanda es alta, pero la oferta es limitada. La razón es el monopolio de los señores sobre las piedras mágicas. Básicamente, en este mundo, la única forma de obtener piedras mágicas es cazar monstruos en los laberintos. Sin embargo, los laberintos solo existen en territorios con un castillo de los señores y, naturalmente, uno no puede ingresar a dichos laberintos sin el permiso de los señores. Así, en este punto, solo los señores con territorios podían producir piedras mágicas y, por lo tanto, controlaban estrictamente la demanda de piedras mágicas. El importante recurso de las piedras mágicas le dio al señor una ventaja estratégica sobre varios gremios, aventureros y torres de magos. ¿Eso significa que tienes la intención de abrir el laberinto de Lartania? Así es. Sin embargo, ante la declaración de Kim Yun-woo de renunciar a la ventaja estratégica que un lord podría obtener sin dudarlo, Loria pareció detenerse por un momento antes de hablar. Dudo en decir esto, pero no es demasiado imprudente. Podría parecer así. Kim Yun-woo pensó que la preocupación de Loria era válida.
El sistema que mencionó nunca se había intentado antes en ningún territorio y, más estrictamente hablando, era un método que nadie se había atrevido siquiera a considerar inicialmente. Entiendo su razonamiento, señor. Planea abrir el laberinto al público, no solo a los ciudadanos comunes, sino también a aventureros, mercenarios y gremios. Eso es correcto. Hacerlo resolverá la mayoría de los problemas que enfrenta actualmente, señor. El nivel de desarrollo de los territorios se disparará y la ciudad prosperará naturalmente con solo una cantidad suficiente de tropas para su gestión. Sin embargo, como sabe, señor, eso requiere, ¿quieres decir que las piedras mágicas deben seguir saliendo del laberinto, verdad? Eso es correcto. Este método era, de hecho, una forma de territorio que originalmente no podía existir. Los monstruos en los territorios adjuntos al laberinto básicamente dejan caer piedras mágicas. Este era un hecho innegable. Sin embargo, hay un hecho adicional a tener en cuenta. Cuando reaparecen los monstruos de los laberintos. Los monstruos de los laberintos suelen reaparecer semanalmente. Por lo tanto, la cantidad de piedras mágicas que se pueden obtener de cada territorio semanalmente es, en última instancia, limitada, incluso si uno profundiza más en el laberinto. Incluso si uno obtiene piedras mágicas de alta calidad, la cantidad disponible aún es limitada, e incluso esa cantidad no es grande, por lo que es poco probable que los aventureros o los gremios acudan en masa a ella. Sin embargo, la razón de la confianza de Kim Yun-woo a pesar de esto es, no te preocupes, para todo hay una solución. ¿Un método, dices? ¿Por qué tenía un método muy bueno para hacer esta ciudad laberinto imposible? Loria, dijiste que teníamos que empezar desde el principio con la exploración del laberinto, ¿verdad? Sí, cada vez que no logramos evitar una ruptura del laberinto, el nivel de exploración se reinicia en una capa, por lo que en este punto, debes comenzar desde el principio. Tras las palabras de Loria, Kim Yun-woo habló con una expresión segura. Primero vamos a buscar un héroe. Elena es una heroína. Para ser más precisos, ella era una heroína que no era bienvenida en todas partes, solo una heroína común y corriente. Fue porque, incluso según su propia admisión, las habilidades de Elena eran demasiado ambiguas. Aunque era una heroína de combate, sus habilidades eran extrañamente inferiores en comparación con las de otros héroes. Por supuesto, como héroe, ella era más fuerte que los soldados ordinarios, pero eso era todo. En comparación con otros héroes, sus habilidades eran significativamente menores, y por lo tanto, continuó una vida nómada no deseada sin poder establecerse en ningún territorio. Si bien podría haber sido diferente en el pasado, cuando los territorios apenas estaban emergiendo, en este punto, ningún señor quería contratar a un héroe con habilidades tan ambiguas como las de ella. Por supuesto, no es que Elena no lo hubiera intentado. Estaba llena del deseo de hacerse famosa, de difundir su nombre por todo el continente y de ser más fuerte que los demás. Y al mismo tiempo, queriendo vengarse de los señores y héroes que la habían despreciado e ignorado, había intentado varias veces durante los últimos años liberarse de este ciclo. Con el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, cambió de arma, entrenó hasta el amanecer e incluso intentó aprender magia y tiro con arco, que nunca antes había utilizado. Pero por mucho que Elena lo intentara, eso era todo. Fue como si sus límites estuvieran establecidos, y después de luchar durante 5 años, Elena renunció a volverse más fuerte. Ella aplastó su orgullo y al mismo tiempo lo reconoció. Que sus límites eran solo esos. Después, mientras vagaba de territorio en territorio ganando dinero con trabajos menores, Elena escuchó un rumor. Que el territorio de Lartania, que había sido completamente destruido luego de que su señor desapareciera hace 10 años, comenzaba a ser reconstruido con el regreso de su señor. Al escuchar eso, Elena, como encantada, se dirigió hacia el territorio de Lartania. Quizás por la esperanza de que pudiera ser empleada por el señor. Según los rumores que había escuchado, el territorio de Lartania no parecía diferente de los territorios que la habían empleado 10 años atrás, apenas comenzaban a emerger. Sin embargo, cuando Elena llegó a Lartania y entró en una taberna, sin saberlo, se sintió decepcionada. La razón, por supuesto, fue que había bastantes héroes dentro de la taberna. En ese momento Elena se sintió decepcionada. Al darse cuenta de que ya había más de 5 héroes en la taberna, tuvo una epifanía. Así que ella se había dado por vencida. ¿Quieres contratarme? Sí. Hasta que esa respuesta llegó sin dudarlo un instante. Elena miró a su alrededor sorprendida. Por supuesto, los héroes sentados en esta taberna no parecían muy fuertes para Elena, pero objetivamente hablando, eran más fuertes que ella.
Lamentablemente, entre todos los héroes, ella era la que tenía menor capacidad. ¿Estás seguro de que soy apartamento para el trabajo? Tanto es así, que tartamudeó estas palabras con una voz que parecía arrastrarse por el suelo. Era una especie de autodesprecio frío que se había arraigado automáticamente en ella debido a una serie de desafortunados acontecimientos pasados. Sí. No, más bien. Pero. La respuesta llegó instantáneamente una vez más, como si no hubiera necesidad siquiera de reflexionar. Como si realmente la necesitaran. Y luego. Quebrar. Si no eres tú, no servirá. Ante la acción del señor de tomar su mano y decir tales palabras, los ojos de Elena se abrieron en un instante. Esto es. ¿Una confesión? No puede ser verdad. Mientras Elena se sobresaltaba por el repentino giro de los acontecimientos, Kim Hyun-woo, quien en realidad estaba sosteniendo su mano, esto es increíble. Estaba sonriendo mientras miraba la ventana de información de Elena que apareció ante sus ojos. Capítulo 17. Lo primero que Kim Hyun-woo tuvo que hacer fue contratar a un héroe para explorar el laberinto. Esto se debía a que solo los héroes empleados por el señor podían emprender laberintos afiliados al territorio. Si tuviera los héroes que crié antes, esta parte habría sido más fácil. Kim Hyun-woo hizo una mueca ligeramente arrepentida ante ese pensamiento, pero rápidamente lo descartó. Ciertamente, si hubiera tenido los héroes que crió antes, el desarrollo del laberinto podría haberse realizado en un instante, pero los héroes que crió Kim Hyun-woo no estaban aquí ahora. Sería conveniente si pudiera negociar un trato con Merilda para la exploración del laberinto. Por supuesto, parecía que había cierto grado de favorabilidad con Merilda, pero desafortunadamente, Kim Hyun-woo no tenía intención de preguntarle. Eso sería como quemar la casa para atrapar una pulga. Estaba claro que sería conveniente llegar a un acuerdo de alguna manera con Merilda y explorar el laberinto de reinicio. Kim Hyun-woo ya había presenciado su fuerza de primera mano. El problema era que si contrataba a Merilda, la ciudad laberinto que necesitaba crecer rápidamente podría colapsar. De hecho, la posibilidad de que la ciudad laberinto colapsara si contrataba a Merilda era casi inevitable. La penalización de la relación que se generó al reclutar a Merilda fue lo suficientemente significativa como para hacer eso posible. Ojalá la relación fuera un poco más intacta. Kim Hyun-woo, sin saberlo, recordó la interminable lista de penalizaciones en las relaciones que vio cuando apareció la ventana de reclutamiento de Merilda, y rompió a sudar frío. Cada uno parecía superar fácilmente el -70, lo que potencialmente podría conducir a una guerra, junto con la tasa de afluencia de residentes del territorio de casi -1200% cuando fue reclutada. De todos modos, dada la situación, Kim Hyun-woo pensó que era mejor encontrar un nuevo héroe para la exploración del laberinto y fue a la taberna, aunque no tenía grandes esperanzas. Después de todo, las posibilidades de que aparecieran héroes de alto nivel no eran muy buenas a menos que el nivel de los edificios fuera fundamentalmente alto. Más exactamente, sería correcto decir que la probabilidad de gacha no era alta. Dado que la esencia de este Artale era material de territorio gacha, los héroes que venían eran puramente un elemento gacha y, con buena suerte, era posible atraer a un héroe de 5 estrellas incluso si el nivel de la taberna era 1. Sin embargo, Kim Hyun-woo no deseaba tal golpe de suerte. Después de todo, una vez gastó la asombrosa cantidad de 500.000 wones a la edad de un estudiante de secundaria sin sacar unas 5 estrellas, experimentando la amargura de este mundo. Aún así, el precio por 10 sorteos consecutivos era solo 9,900 wones, por lo que terminó usándolo para un total de 500 sorteos sin obtener un héroe de 5 estrellas, lo que lo llevó a convencerse entre lágrimas de que elevar a un héroe de 1 estrella a 5 estrellas sería más divertido, razón por la cual Kim Hyun-woo se dirigió a la taberna sin muchas expectativas. Sin embargo, allí hizo un descubrimiento. Disculpa. Si estás bien conmigo, por favor cuida de mí. Se topó con un premio gordo. Por alguna razón, Kim Hyun-woo miró la ventana del héroe que flotaba frente a él mientras la observaba saludarlo tímidamente. El objetivo del reclutamiento está en la caverna, por lo que la ventana de información está disponible para su visualización. Nombre del héroe. Elena. Título. X estrella. 1 estrella. Afecto. 0, estadísticas, fuerza. 19 agilidad. 24 inteligencia. 17 suerte. 18 poder mágico. 15, rasgos, trabajador. Se esfuerza por realizar diligentemente cualquier tarea, manteniendo la máxima eficiencia en el entrenamiento y la ejecución. Visión.
Al usar un arma con un talento más allá del innato, hay un 50% de posibilidades de que los ataques se consideren como si ignoraran la defensa. Talento, tiene un talento innato para las hachas de mano. Habilidades, vista contrariamente al radiante entusiasmo de Kim Yun-woo, su ventana de información parecía ser una típica ventana de habilidad de una estrella sin nada particularmente especial. Sin embargo, lo que le gustaba era, el trabajador, la perspicacia y el talento innato. Fue porque las ventanas de rasgos y talentos de Elena formaron una armonía increíble. En este Artale, lo que determinaba fundamentalmente la actuación de un héroe eran los rasgos y el talento. Por supuesto, naturalmente los héroes de 5 estrellas desde el principio tienen estadísticas básicas insuperables, pero para todos los demás héroes, los rasgos y el talento eran muy importantes. En la medida en que dependiendo de qué tan armoniosamente se alineen estos rasgos y talentos, podría determinar la cantidad de estrellas que un héroe podría alcanzar en última instancia. En ese sentido, la ventana de información de Elena frente a él era tan buena que Kim Yun-woo no pudo evitar aplaudir. ¿Cómo es posible que todo encaje tan perfectamente? Por supuesto, Kim Yun-woo había visto muchos héroes con mejores rasgos y talento que Elena. Incluso con solo echar un vistazo a las ventanas de información de los 7 héroes presentes aquí, había algunos con mejores estadísticas o combinaciones de rasgos y talentos superiores a Elena. Sin embargo, lo importante en este juego es que la sinergia entre rasgos y talentos esté debidamente armonizada. Por ejemplo, el héroe sentado inmediatamente a la derecha de Elena tenía un rasgo llamado ojos que ven la verdad. El rasgo ojos que ven la verdad, tan extraordinario como su nombre, es un rasgo fraudulento que, para los talentos precedidos por increíble, permite que todos los ataques se consideren como si ignoraran la defensa. Desafortunadamente ese héroe no tiene un talento con el prefijo increíble. Lo único que tiene es un nivel utilizable de habilidad con la espada. En otras palabras, por muy bueno que sea el rasgo, en tal situación termina siendo solo un espejismo. Y en Artale, hay muchas combinaciones de rasgos y talentos lamentables, lo que hace que la combinación de Elena sea excepcionalmente excelente. Por supuesto, creciendo así, 4 estrellas podría ser el límite. Kim Yun-woo, quien tiene un historial de criar héroes de 1 estrella a 5 estrellas, tiene mucho conocimiento en la crianza de héroes. Así, confiado en su capacidad de superar los límites innatos de Elena y convertirla en una 5 estrellas, sonrió con confianza. ¿Te gustaría hacerle una oferta de reclutamiento a la heroína Elena? T/N por favor cuídame. Yo también pido tu cuidado. Colocó su mano sobre la ventana de reclutamiento de Elena sin dudarlo, sonriendo, y luego dijo, ¿comenzamos con el trabajo inmediatamente? El grupo mercenario Altaz, integrado por una decena de miembros, no de rango especialmente alto pero muy conocidos en esta región por su actividad a largo plazo. Entre ellos, Columna, a quien se podría llamar el líder, miraba hacia adelante con expresión vacía. Frente a ellos había una tribu de goblins en un bosque no lejos del territorio de Lartania. ¿Pero realmente vamos a quedarnos así? Mirando a la tribu, que parecía haber sido abandonada durante bastante tiempo y había crecido considerablemente, Column respondió a la voz de un subordinado que venía de su lado. ¿Qué? No, quiero decir, está bien simplemente mirar así. Si dijera que miráramos, entonces eso es lo que deberíamos hacer. El subordinado habló con una mirada de total incomprensión ante la respuesta inexpresiva de Column. Es extraño. ¿En qué estaba pensando el señor cuando nos contrató? ¿Cómo puedo saber eso? La razón por la que el grupo de mercenarios, incluido Column, estaba allí era porque Kim Yun-woo, el señor de Lartania, los había contratado en su visita al territorio recién establecido, preguntándose si estaban buscando trabajo. La razón por la que no se acercaron a la tribu Goblin más allá de cierta distancia fue que el grupo mercenario no fue contratado para someter a los Goblins. Observa al héroe luchar y salvarla si surge una situación imprevista, tal vez. Mientras estos pensamientos le venían a la mente, Column miró el objeto de la solicitud que tenía delante. Ella, de pie frente a la tribu de goblins, con largo cabello azul, sosteniendo un pequeño hacha de mano en cada mano. Risita. Al ver a Elena parada tímidamente frente a la tribu de goblins, Column se rió entre dientes sin darse cuenta. Así que el señor que estableció Lartania hace 10 años carece de discernimiento. Columna conocía a Elena. Para ser más precisos, no podía evitar conocerla. Era una mujer conocida en los alrededores de esta zona como el héroe fracasado, un nombre que claramente era un término despectivo para cualquiera que lo escuchara.
A pesar de ser una heroína, sus habilidades eran tan escasas que los mercenarios que habían trabajado con Elena, aunque fuera una vez a menudo, la ridiculizaban, preguntándose cómo se había convertido en una heroína. Aunque la burla surgía del mal humor de los mercenarios que no se habían convertido en héroes, era cierto que ella era débil. Así dijeron los mercenarios, incluido Colum, no esperaba ver a un héroe morir frente a mis ojos cuando ni siquiera era una guerra. ¡Qué tontería! Si muere, no cobraremos nuestros honorarios. Ah, cierto. Bueno, incluso si no fuera una heroína fallida, los héroes sin reputación no podrían eliminar por sí solos una horda de goblins de más de 200 individuos. La conversación de los mercenarios fue así. De hecho, como decían, era prácticamente imposible para un héroe sin siquiera reputación eliminar una horda de goblins él solo. Parece que no podrá matar ni a uno, ¿verdad? La última vez, parecía que logró matar a unos 34 colándose en sus huecos. ¿Hacemos una apuesta? Los mercenarios comenzaron a apostar sobre cuántos duendes podría matar Elena. Junto con la conversación de los mercenarios, comenzaron a observar a los héroes fallidos pelear mientras los goblins, como si fuera una señal, salieron de la tribu y corrieron hacia Elena con sus armas oxidadas en alto. Unos 10 minutos después, el silencio se extendió entre los mercenarios que habían estado riendo y burlándose. Incluso los mercenarios que habían estado sonriendo. Incluso los que se habían estado burlando. Incluso Columna, que acababa de burlarse del discernimiento de los lores. Todo quedó en silencio. La razón fueron los numerosos cadáveres de duendes que rodeaban a Elena. ¿Qué? ¿Tiene esto sentido? Al mismo tiempo, fue por culpa de Elena, quien, a pesar de tener heridas por todo el cuerpo, estaba cubierta de sangre, sosteniendo un hacha de mano en cada mano. Al ver esto, todos los mercenarios miraron a Elena con expresiones llenas de asombro y preguntas. Elena había diezmado ella sola a la tribu de goblins con 2 hachas de mano sin nada destacable. Respirando con dificultad, se quedó allí estupefacta, con una mirada de no entender por qué. ¿Eh? ¿Qué? Ella murmuró para sí misma sin darse cuenta. Capítulo 18. Honestamente, antes de masacrar a todos los goblins de la tribu, Elena pensó seriamente que el señor podría haber tenido algún motivo oculto. Después de todo, lo primero que hizo Kim Yun-woo después de contratar a Elena fue entregarle 2 hachas de mano que apenas había usado y asignarle la tarea de lidiar ella sola con la tribu de goblins usando solo esas hachas. Naturalmente, Elena rechazó tal tarea por parte del señor. Ella conocía demasiado bien sus propias habilidades y, además, era típico de ella, una heroína sin ningún renombre, carecer de la capacidad de manejar una tribu de goblins por su cuenta. Sin embargo, el señor la envió a la tribu junto con los mercenarios, pensando que era una oportunidad para evaluar sus habilidades objetivamente. Al escuchar las palabras de los señores de que estaba bien huir sin dudarlo si parecía peligroso, Elena, con renuencia, llegó a la tribu y estaba preparada para huir de inmediato cuando aparecieron los goblins. Incluso con el título despectivo de héroe fracasado, ella seguía siendo una heroína elegida por el mundo, por lo que escapar de los goblins estaba de alguna manera dentro de sus capacidades. A pesar de pensar esto, la razón por la que no huyó fue que sus manos se levantaron naturalmente como si fueran guiadas hacia los goblins que cargaban. ¿Eh? Fue porque el hacha que tenía en la mano había destrozado demasiado rápido el cráneo de un duende que se acercaba. Apenas adaptándose a la situación que ocurrió en un instante, instintivamente blandió el hacha hacia los goblins que seguían presionando. El pequeño hacha que tenía en las manos se movía de un lado a otro, cortando los cuerpos de los goblins. Sus manos se movían como si estuvieran poseídas, derribando confiablemente a un duende con cada ataque. La sensación de ser otra persona se detuvo solo después de que ella abrió las cabezas de todos los goblins que la atacaban. Jadeo. Elena jadeó en busca de aire y se desplomó al suelo donde estaba parada. Su corazón latía locamente. Le dolía todo el cuerpo como si tuviera dolor muscular, y le temblaban los brazos y las piernas. A pesar de estar en lo que definitivamente podría describirse como una condición física no tan buena, los pensamientos de Elena estaban completamente centrados en lo que acababa de suceder. ¿He luchado bien contra esto? Elena reflexionó sobre sí misma pero negó con la cabeza firmemente. Después de renunciar a sus sueños y comenzar lentamente a aceptar la realidad, era plenamente consciente de sí misma y conocía bien sus propias habilidades. Ella era débil. Tan débil como lo indicaba el título despectivo de héroe fracasado que se le atribuía. Por lo tanto, no podía comprender la situación. ¿Es por esto? Elena miró las hachas que tenía en las manos.
Hachas tan pequeñas que parecían aptas únicamente para partir leña ya cortada o para lanzarla. Ella hizo girar las hachas una y otra vez, pero no sintió nada especial en ellas. Más bien, los ejes eran excesivamente ordinarios. ¿Tenía talento? ¿Con solo sostener un hacha de mano, te vuelves tan fuerte? Un pensamiento fugaz. Elena volvió a negar con la cabeza con firmeza. Antes y después de recibir el título de héroe fracasado, hizo un gran esfuerzo para volverse más fuerte y aprendió numerosas habilidades con armas. Entre ellos estaba naturalmente la habilidad con las hachas, y aunque había usado un hacha de mano una o dos veces antes, esta era la primera vez que tenía una experiencia así, lo que hizo que Elena recordara de repente las palabras de los señores. Había hablado de una oportunidad para evaluar objetivamente sus capacidades. Intenta confiar en él una vez. Al mismo tiempo, recordando al señor que le había dicho tales cosas, decidió ir a verlo. Esa tarde. Cuando el atardecer se desvanecía lentamente y se acercaba la noche, Elena, que había llegado al castillo de los señores, fue inmediatamente a ver al señor. ¿Qué me pasó? Ella le preguntó a Kim Yun-woo. Una pregunta cargada de muchas implicaciones. Incluso Elena, sin saber qué preguntar primero, instintivamente lanzó esta pregunta, y el señor, como si adivinara todo, sonrió y habló. Parece que has acabado con la tribu de goblins por tu cuenta. Bueno, sí, pero al ver su expresión ligeramente confundida, Kim Yun-woo no dudó en sacar una caja de su bata y entregársela a Elena. ¿Qué es esto? Es un regalo. ¿Qué? Así como así, primero, ábrelo. Si te parece una carga, considéralo una recompensa por confiar en mi palabra. Ante las palabras de Kim Yun-woo, Elena pareció sorprenderse levemente, pero pronto abrió la caja que él le entregó. ¿Qué es esto? Es el arma que usarás a partir de ahora. Dentro de la caja había dos hachas de mano. Sin embargo, estas hachas, a diferencia de las que Kim Yun-woo había entregado por la tarde, tenían un aura algo más lujosa. Por supuesto, los reemplazaré por otros mejores a medida que ganes dinero gradualmente, así que confórmate con estos por ahora. Ante las palabras de Kim Yun-woo, Elena levantó la vista y respondió. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Qué quieres decir? Cuando Kim Yun-woo inclinó la cabeza, ella tropezó con sus palabras y luego se encogió ligeramente hacia atrás mientras hablaba. No sé si me corresponde decir esto, ya que me contrataron, pero soy débil. Lo suficientemente débil como para que me llamen un héroe fracasado. ¿Entonces? Y aún así, me enfrenté solo a la tribu de goblins, a pesar de que eran más de 200. Una tribu enorme contra la que héroes sin fama como yo tendrían dificultades para luchar adecuadamente. Esto es, ¿estás preguntando si no tiene sentido a menos que haga algo? Mientras Elena dudaba y asentía levemente, Kim Yun-woo, como si estuviera eligiendo sus palabras, se acarició la barbilla un par de veces antes de hablar. Bueno, tienes razón en parte, para empezar. ¿La mitad, dices? Sí, es cierto que hice algo. Ante las palabras de Kim Yun-woo, Elena dejó escapar una exclamación baja. Por supuesto, era algo que ella ya había adivinado suficientemente. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, había una sensación de arrepentimiento, como si una parte de ella hubiera esperado lo contrario, y Elena, sin darse cuenta, intentó esbozar una sonrisa autocrítica. Pero la verdad es que lo que hice fue solo la mitad, y Elena, tú realmente tienes talento. Ante las continuas palabras de Kim Yun-woo, ella replicó sin darse cuenta. ¿A mí? Sí. Parece que estás malinterpretando algo. No puedo crear poderes en otros que no existen para empezar. No soy un dios, después de todo, añadió Kim Yun-woo, antes de continuar. Si ese fuera el caso, no habría habido necesidad de elegirte específicamente. Ante su voz sincera, Elena recordó sin darse cuenta los recientes acontecimientos. La aparición del señor mientras sostenía su mano firmemente y exclamaba. Recordar esto hizo que su rostro se sonrojara con un calor innecesario y se aclaró la garganta sin darse cuenta, pero Kim Yun-woo, imperturbable, continuó. En pocas palabras, puedo ayudarte a sacar a relucir tu talento. ¿Mi talento? Sí, porque el talento que tiene Elena no es solo ese. Ante las palabras de Kim Yun-woo, Elena involuntariamente se encogió hacia atrás. Por supuesto, a pesar de su gesto, estaba muy contenta. Habiendo vivido una vida más ignorada que reconocida, como corresponde al título despectivo de heroína fracasada que se le atribuye durante los últimos 10 años. Por eso, el reconocimiento que ella recibía del señor en ese momento era un cumplido increíblemente dulce y espontáneamente reconfortante para ella.
Sin embargo, a pesar de tales pensamientos, la razón por la que el cuerpo de Elena se encogió instintivamente se debió a los hábitos y pensamientos arraigados en ella durante los últimos 10 años. La frustración de no haber sido reconocida en los últimos 10 años la agobiaba instintivamente. Ella lo sabía. Como siempre, fue más doloroso ver una expresión de decepción después de recibir miradas esperanzadoras que estar decepcionado. Si te resulta difícil creer en ti mismo, simplemente cree en mí. Sin embargo, voy a convertir a Elena en una heroína de 5 estrellas, no, una heroína famosa por derecho propio. Ante la voz confiada de Kim Yun-woo, Elena se encontró asintiendo involuntariamente. El héroe se encuentra actualmente bajo el efecto de un elixir de competencia. Nombre del héroe. Elena. Título. X estrellas. 1 estrella. Afecto. Medición, estadísticas, fuerza. 20 agilidad. 25 inteligencia. 17 suerte. 18 magia. 15 rasgos, trabajador duro. Siempre se esfuerza por realizar diligentemente cualquier tarea, manteniendo la eficiencia del entrenamiento y la ejecución al máximo. Visión. Al usar un arma con un talento innato o superior, hay un 50% de posibilidades de que se considere que los ataques pasan por alto la defensa. Talento, tiene un talento innato con las hachas de mano. Habilidades, vista. El héroe siente confianza hacia ti. Después de irse, Kim Yun-woo, mirando la ventana de información de Elena, tenía una expresión de satisfacción. Parece que ha surtido efecto. Objetivamente hablando, la ventana de información de Elena no había cambiado mucho. Los únicos cambios fueron un aumento único tanto en fuerza como en agilidad, el nivel de afecto cambió de 0 a medido y apareció un indicador de confianza en la última ventana de notificación. Sin embargo, esos 3 cambios por sí solos significaron que Kim Yun-woo había logrado sus objetivos originales. Después de todo, las primeras impresiones siempre son importantes con los héroes. A diferencia de otros juegos en los que el afecto se puede aumentar o disminuir a ciegas, en Artale la primera impresión de los héroes cambió drásticamente la dificultad de generar afecto más adelante. Especialmente Kim Yun-woo, quien tenía un historial de convertir a todos sus personajes en 5 estrellas, sabía muy bien la importancia de las primeras impresiones. No solo eso, sino que Artale también tenía muchos elementos a considerar al criar a un héroe. Las IA de los héroes, creadas utilizando tecnología de IA de Internet que se rumoreaba que había alcanzado una singularidad en ese momento, se vieron significativamente afectadas por todos y cada uno de los elementos grandes y pequeños. La razón por la que Kim Yun-woo compró inicialmente un elixir de competencia con dinero en efectivo para aumentar temporalmente la competencia del talento de Elena y la envió a la tribu Goblin también estaba relacionada con esto. La confianza de Elena era demasiado baja. Al ver las reacciones de los mercenarios y recopilar información sobre Elena a través de Loria, Kim Yun-woo hizo tal juicio. Un héroe con poca confianza cae en varios estados debilitados. Aunque aún no podía abrir los rasgos detallados del héroe debido a que no había aumentado el nivel de la taberna, los rasgos detallados de Elena probablemente incluían una desventaja de depresión. Es una desventaja muy problemática que reduce la eficiencia de todo el trabajo de competencia a 1/3 tan pronto como surte efecto. Por lo tanto, Kim Yun-woo gastó deliberadamente el poco dinero en efectivo que le quedaba para darle confianza, con el objetivo de aumentar la autoestima de Elena. Para eliminar la desventaja de depresión. Por supuesto, no tenía intención de llenar continuamente la autoestima de Elena. Mimarla continuamente tampoco fue una buena opción. Si bien esto está fundamentalmente influenciado por la personalidad, en el caso de los héroes, una autoestima demasiado alta los hace difíciles de controlar. En resumen, la clave es combinar adecuadamente la zanahoria y el palo hasta lograr aumentar el vínculo y el afecto con el héroe. Además, necesito hacerles entender que mi presencia es absolutamente necesaria para evitar que un héroe algo adulto se vaya. Mientras pensaba esto, Kim Yun-woo de repente recordó a uno de los héroes que había criado. Ciertamente, un héroe de una rara raza mitad dragón, cuya autoestima era tan baja que tuvo que calmar su baja autoestima mediante el chat, lo que lo llevó a aumentar su velocidad de escritura de 300 a 500. Y mientras Kim Yun-woo estaba perdido en estos viejos recuerdos. Una colina en los confines del territorio. En ese lugar donde hacía tiempo que no se veían animales ni monstruos. Ojos rojos observaba atentamente a Elena, que se movía con paso ligeramente eufórico.